Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Alexander Rodríguez Martín, estudio en la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo. Respecto a la unidad de aprendizaje que es Anatomía y Fisiología de la profesora María Guillén Morales, hoy realizaremos una maqueta y una exposición sobre el tema del sistema urinario, donde hablaremos específicamente sobre la unidad funcional del riñón llamada la nefrona. Comenzamos. Las nefronas. Las nefronas son la unidad funcional del riñón. Están formadas por dos partes. La primera es a la que conocemos como el corpúsculo renal. Aquí es donde se filtra el plasma sanguíneo. Y la segunda es a la que conocemos como el túbulo renal, al cual se le vuelca el líquido filtrado en un proceso que conocemos como filtrado glomerular. Este corpúsculo renal está formado por el glomérulo, que es el que encontramos aquí, que en sí es una red capilar y que está rodeado por una cápsula glomerular que igual conocemos como cápsula de Bowman. El plasma sanguíneo se filtra en la cápsula glomerular y el líquido filtrado pasa por el tubo renal. Este tubo renal se divide en tres secciones, en las cuales, según el orden donde pasa el líquido, tenemos a la primera, que es el túbulo contorneado proximal, que se encuentra aquí, y es el que está conectado al corpúsculo renal. El segundo es la asa de Henle, que tiene su característica forma de U, que es el que encontramos aquí, el asa de Henle. Y el tercero es el túbulo contorneado distal, que es el que se encuentra más alejado al corpúsculo renal, que se encuentra de este lado. El corpúsculo renal y los túbulos contorneados se ubican en la corteza renal. El asa de Henle se extiende hacia la médula renal, donde este da vuelta y luego retorna a la corteza renal. Ahora hablemos un poco sobre las funciones principales que causa la nefrona. Para la producción de orina, las nefronas y los túbulos colectores realizan tres procesos básicos, los cuales son: el primero, la filtración glomerular. El primer paso en la producción de la orina consiste en el movimiento del agua y de solutos de plasma sanguíneo a través de la pared de los capilares glomerulares, donde son filtrados y pasan a la cápsula glomerular y luego al túbulo renal. La segunda función que realiza la nefrona es la reabsorción tubular. A medida que el líquido filtrado pasa por los túbulos renales y los colectores, las células tubulares reabsorben cerca del 99% de agua filtrada y muchos solutos necesarios para nuestro organismo. Estos líquidos retornan a la sangre que fluye por los capilares peritubulares y a los vasos rectos. Cuando hablamos del término reabsorción, nos referimos al retorno de las sustancias hacia el torrente sanguíneo. Caso contrario con lo que sucede con la absorción, que este término, cuando lo mencionamos, nos referimos a la entrada de nuevas sustancias al cuerpo, como ocurre en el sistema digestivo. Y la tercera función que realiza la nefrona es a la que conocemos como secreción tubular. Aquí, a medida que el líquido filtrado pasa por los túbulos renales y el colector, el túbulo renal y las células del tubo colector secretan otras sustancias, como desechos, fármacos, iones en exceso, que estos van hacia el líquido. En conclusión, la secreción tubular elimina sustancias de la sangre. Muy bien, ahora hablemos un poquito más a profundidad sobre las funciones que habíamos comentado anteriormente. Recordemos que la primera era la filtración glomerular. Aquí los capilares glomerulares y los porocitos que rodean por completo los capilares forman en conjunto una barrera porosa conocida como la membrana de filtración. Esta unión permite la filtración de agua y pequeños solutos, pero impide que se filtren la mayoría de las proteínas plasmáticas y las células sanguíneas. Las sustancias filtradas de la sangre atraviesan tres barreras de filtración. La primera es la célula del endotelio glomerular, la segunda es la membrana basal y la tercera es una hendidura de filtración formada por un podocito.
hablemos un poco de ellas. Aquí las células del endotelio glomerular tienen poros muy grandes, pues este tamaño permite la salida de todos los solutos del plasma sanguíneo, pero impide la filtración de las células sanguíneas. La segunda, que era la membrana basal, es una capa de material acelular ubicada entre el endotelio y los podocitos, que está formada por las fibras de colágeno y glucoproteínas con carga negativa. Los poros de la membrana basal permiten el pasaje del agua y de la mayoría de los solutos pequeños. Y la tercera, aquí cada podocito posee miles de extensiones en forma de pies llamados pedicelos, que envuelven los capilares glomerulares. Los espacios entre los pedicelos son a los que conocemos como las hendiduras de filtración, que a través de ellas se extienden una delgada membrana, que la conocemos como la membrana de la hendidura, que esta permite el pasaje de moléculas como el agua, el amoníaco, la urea y algunos iones. La siguiente función era la reabsorción y la secreción tubular. Aquí las células epiteliales del tubo renal y del túbulo colector son responsables de la reabsorción, pero las células del túbulo contorneado proximal hacen la mayor contribución. Entre los solutos reabsorbidos mediante procesos activos y pasivos se incluye la glucosa, aminoácidos, urea y algunos iones como lo son el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato y el fósforo. Una vez que el líquido ingresa en el túbulo contorneado proximal, las células distales ajustan el proceso de reabsorción para mantener el equilibrio homeostático del agua y de los iones seleccionados. La mayoría de las proteínas y de los péptidos que son filtrados también son reabsorbidos, generalmente por un proceso al que conocemos como pinocitosis. Por último, la tercera función de las nefronas y de los tubos colectores es la secreción tubular, que igual la conocemos como la transferencia de sustancias desde la sangre y las células tubulares hacia el filtrado glomerular. Aquí las sustancias secretadas incluyen iones hidrógeno, calcio, amonio, creatinina y algunos fármacos, como lo es la penicilina. En sí, la secreción tubular tiene dos consecuencias importantes. La primera es la secreción del ion hidrógeno, que ayuda a regular el pH sanguíneo, y la segunda es la secreción de otras sustancias que contribuyen a eliminarlas del cuerpo a través de la orina. En sí y conclusión sobre esta última función, tenemos que como resultado de la secreción tubular, algunas sustancias se eliminan de la sangre por la orina. Esta orina se puede analizar por medio de un examen que en análisis clínico lo conocemos como EGO, que significa examen general de orina. Esto es todo sobre la nefrona. Espero que haya quedado claro el tema, sobre sus funciones principales y las partes de la nefrona que la constituyen. Mi nombre es Edwin Alexander Rodríguez Martín, espero que haya quedado claro todo el tema y sin más que agregar, muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.